Al debatir en el Senado el aval de la Suprema Corte para renovar al Poder Judicial por la vía electoral, la narcosenadora Claudia Anaya, del narco-PRI, defendió demagoga y falsaria la disque funcionalidad del Poder Judicial, espetando que no se puede descalificarlo solo cuando sus decisiones no favorecen a ciertos intereses. Alucinó que la Suprema Corte es garante tanto de la Constitución como de los derechos humanos convencionales. Destacó el debate histórico que se llevó a cabo en la Corte respecto a la reforma y lamentó, derrotada, que no se alcanzaron los votos para analizar ciertos puntos de la constitucionalidad de la reforma. La ambiscona reconoció la labor de los ministros del PRIAN, que dizque defendieron los principios fundamentales del Pacto Federal y el derecho a la justicia, y deliró finalmente en que este debate marca el inicio de una nueva era para la Corte. Concluyó su cantaleta llena de mentiras. Tras oír las falacias y sandeces de otra gata de Alito y el señor X, la senadora Marta Lucía Mitchell de Morena, contundente, se dirigió al pueblo de México, afirmando tajante que lo sucedido en la Suprema Corte fue un acto republicano, en el que se reconoció la nueva era política del país. Aunque no compartió algunos criterios aplicados en el debate, reconoció el fallo de la Corte, que desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por la narcooposición golpista contra la reforma judicial. Malú resaltó contundente que la reforma seguirá adelante y señaló que, aunque el MACPRIAN no esté de acuerdo, las mayorías en la Corte respaldaron esta decisión. Finalizó tajante destacando que mientras la oposición grita desesperada, la 4T seguirá debatiendo con ideas e informando al pueblo, concluyó para dejarlos fríos y pasmados. Veamos enseguida cómo Malú Mitchell se acaba a una cenapac de Alito por defender a los ministros que quisieron tumbar la ley judicial, como le ordenó su padrote, el narcoampón Claudio X González. Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras, compañeros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona. Ustedes lo están reconociendo. No podemos decir que las instituciones funcionan cuando nos dan la razón y que no funcionan cuando no nos dan la razón. Quiere decir que el modelo jurídico que hoy día tenemos funciona. Por eso es que tanto hemos hablado aquí para defenderlo. Porque sí, efectivamente muchas cosas tenían que mejorar y tienen que mejorar, pero la manera en la que los están haciendo no es la manera correcta. El debate que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer fue un debate histórico y no se pudo llegar al fondo del asunto porque eran 4 etapas las que se iban a tomar a consideración. Una de ellas tiene que ver con la legitimación de los actos reclamados y de la legitimación de quienes los reclamaban. Esa sí consiguió los 8 votos y se hizo una discusión que desde mi punto de vista daba aproximaciones en las narrativas de los ministros de por dónde iban a enfocar su debate profundo de llegar a él. Y aquí quiero reconocer al ministro Pardo Rebolledo, quien en todo momento habló de las obligatoriedades del Estado mexicano en cuanto a la convencionalidad de los derechos humanos y cómo el acceso a la justicia y el derecho a la justicia es un derecho humano que está salvaguardado en el artículo 1 constitucional, no solo en cuanto al principio pro persona, que habla de que se debe de dar la mayor amplitud de derecho a los derechos constitucionales cuando son para las personas, para los individuos, sino que habla del principio de progresividad, que habla de la legislación futura, de los actos futuros que debemos de hacer para salvaguardar a esa convencionalidad. Qué lástima que no pudimos llegar a esa parte. Después viene esta parte de que tiene que ver con de la legitimación, viene la parte que tiene que ver con la posibilidad de analizar o no la constitucionalidad de la Constitución. Y es aquí donde no se alcanzaron los 8 votos suficientes, pero que fue muy enriquecedor escuchar a ministros como el ministro Lainez o la ministra Margarita Ríos Farjat hablando de la necesidad de tener este debate, de la necesidad histórica por la excepcionalidad del caso, que se estaba trastocando pilares fundamentales de la Constitución que tienen que ver con la esencia misma de nuestra Constitución y de nuestro Pacto Federal, de nuestro modelo republicano de gobierno,
del federalismo, de la democracia, de la laicidad, estos pilares fundamentales que en la procedencia del estudio ya no alcanzaron la mayoría de 8 votos suficientes para poder seguir a lo que eran las violaciones al procedimiento y en un cuarto y último momento las inconstitucionalidades dentro de la Constitución o las inconvencionalidades dentro de la Constitución de las que sí hablaron Ortiz Mena y la ministra Piña. Es interesante que hablemos también de la participación del ministro Aguilar, que habló de por qué no se hizo caso a este decreto de supremacía constitucional. Primero que nada por el principio de certeza jurídica, el principio de irretroactividad de la ley, porque estaban invadiendo funciones del Poder Judicial al darle instrucciones de qué hacer con los asuntos en trámite. Y tercer punto, asunto en trámite, ni siquiera le avisaron la ley orgánica del Poder Judicial para saber hasta dónde, según ellos, se agota el trámite de los asuntos para que comience el proyecto de sentencia. Esos fueron los argumentos por los que se rechazó. Yo sostengo, no existe una supremacía constitucional cuando hay violentaciones a los derechos humanos. Me asiste la razón consagrada en el artículo 1 constitucional y me asiste en que su exposición de motivos cuando se votó daba el carácter de equiparable a la Constitución esta progresividad de derechos humanos convencionales. En este sentido, compañeras, compañeros, lo que quieren destruir funciona y hoy durante toda la agenda política van a pasarse reconociendo la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de la Constitución, pero también garante de las convenciones y de los derechos humanos. Este debate histórico no es el fin, es el principio, sin duda, de una nueva época para la Corte. Es sin duda el principio de nuevos debates que nos van a obligar a ampliar mucho más allá el rango de espectro de los derechos y de los derechos humanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora presidenta. Bueno, yo no le voy a hablar a la oposición, yo voy a hablarle al pueblo de México, porque aquí no se trata de convencer a la oposición, se trata de informar. Miren, ayer, después de que la oposición presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, se reunieron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia y sucedió un acto republicano en donde, les haya gustado o no les haya gustado, se hizo un reconocimiento de las mayorías, nos guste o no. Se hizo un reconocimiento del mandato del pueblo, se hizo un reconocimiento del nuevo régimen político, de la nueva manera de gobernar, de la nueva era de la historia que estamos viviendo. Por eso, yo, además de probablemente de no estar de acuerdo con algunas interpretaciones, con algunas intervenciones y algunos criterios que se aplicaron ayer, que yo personalmente no comparto, sí debo de reconocer que el que la Suprema Corte de Justicia desestimara esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué quiere decir? Que les dijo, nones, niguas, para atrás, la reforma va. Pero además se votó y yo quiero reconocer que en este criterio que quisieron aplicar de que no, pues la nueva Constitución dice que seremos 9 y por lo tanto con 6 tenemos mayoría, ¡qué barbaridad! Meter por atrás una interpretación falsa. Yo reconozco muy bien que Pardo Rebolledo, que Luis María Aguilar y Pérez Dayán fueron patriotas y en un acto público reconocieron que la mayoría la hacía únicamente 8 ministros y ministras de la Corte. Vayan y grítenles a ellos, vayan y reclámenles a ellos, no a nosotros que ganamos esta nueva era de la historia, porque nada les gusta. Y como dijimos hace rato, si ustedes siguen gritando, nosotros seguiremos debatiendo con ideas
e informándole al pueblo lo que sucedió el día de ayer. Gracias. Y la reforma al Poder Gracias, Judicial senadora. va. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.